dificultades espirituales, Señor. Padre, aquellos que están pasando por problemas emocionales, sentimentales, Señor, nosotros te lo presentamos para que en este momento tú seas con cada uno de ellos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, le toque, Señor. Padre, glorifícate de una manera especial, Señor. Padre, y permítenos que en esta noche nosotros podamos adorarte, nosotros podamos conectar nuestra vida a ti, que nuestra mente y nuestro corazón estén conectados a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor en esta noche? Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hay poder en el Señor. Gloria a Jesús. Yo analizaba el libro de Filipenses, Gloria a Jesús, específicamente en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia. Nosotros sabemos que él se encontraba preso, Gloria a Jesús. Y Pablo le dijo a ellos, regocijaos en el Señor siempre. Y volvió y les repitió, regocijaos en el Señor. No importa la situación, no importa por lo que nosotros estemos pasando, nosotros debemos regocijarnos en el Señor. Nosotros debemos estar contentos porque Dios es quien permite todas las cosas. Y nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece. Gloria a Jesús. Y como dijo Pablo, nosotros no tenemos que estar tristes ante las situaciones, porque nosotros hemos aprendido a gozarnos en la escasez, en la abundancia. No importa cuál sea mi situación, yo debo estar gozoso y regocijado en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Jesús. En esta noche yo le invito para que usted motive la presencia de Dios en su vida, porque la presencia de Dios está en este lugar. Gloria a Jesús. Él está en este lugar para hacer milagros. Él está en este lugar para tocar a su pueblo. Él está en este lugar para hacer cosas en la vida de las personas que lo permiten. Gloria a Jesús, porque Él es un caballero. Si el del lado motiva a que Dios haga el milagro en su vida, en la persona que está a su lado va a ocurrir el milagro. Y no es que Dios haga distinción ni acepción de personas. Lo que pasa es que Él obra en la vida de aquellos que se lo permiten. Gloria a Jesús. Hay poder en Jesús. Aleluya. Vamos a llamar a la hermana Daisy Ten, gloria a Jesús, que tiene la lectura de la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Hay poder en Jesús. Dios le bendiga más. Vamos a leer la palabra de Dios en Isaías 51 del 1 al 8, donde Dios hablando a través del profeta Isaías al pueblo de Israel en un tiempo donde ellos habían perdido su fe, en vez de adelantarse, el pueblo estaba retrocediendo hacia atrás, olvidándose de la promesa de Dios a Abraham. ¿Ya lo encontraron? Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de consuelo para Sión. Oíme los que seguís. Oíme los que seguís la justicia, de los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera, de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía,
porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicias, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por los siglos de los siglos. Esto es palabra de Dios. Oh Señor, gracias Padre, gracias por esta palabra, Señor, que tú me has dado, Señor. Oh Señor, que nosotros también, así como Abraham, Padre, tuvo fe, así también nosotros la tenemos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, mi Señor. Gloria a Jesús, a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor, que Dios bendiga a nuestra hermana Daisy Ten con esta palabra que ha leído en medio nuestro. Gloria a Jesús. Vamos a continuar adorando al Señor y vamos a llamar por aquí el grupo de adoración local. Gloria a Jesús, con la parte del devocional. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, al nombre de Cristo. Aleluya, su nombre. A su nombre, aleluya. A Él sea toda la gloria, aleluya. Te adoramos, Dios. Oh, tú eres bueno, Señor. Oh, gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Oh, santo, santo, santo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Oh, no hay nadie como tú, Jesús. Oh, gracias, Señor. Tú eres mi plenitud, Señor. Tú eres el gran yo soy, aleluya. Oh, tú eres incomparable, Dios. Oh, no hay nadie como tú, Jesús. Oh, queremos, Señor, estar en tu presencia, Señor. Oh, nada nos importa más que estar en tu presencia, Señor. Oh, te adoramos, Dios, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, tú eres mi deseo eterno, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, solo tú me apasionas, Señor. No hay nada más que me apasione, solo tú, Señor. Oh, tú eres mi respirar, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Oh, si te tengo a ti, Señor, nada deseo, Señor, solo a ti, Jesús. Oh, gracias, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Oh, tú eres, Señor, incomparable, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a decírselo, aleluya. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo
dígaselo, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, vamos, díselo, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús. Oh, dígaselo, hermano, oh, tú eres mi plenitud, Señor, mi plenitud, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Aleluya. Oh, tú eres mi plenitud, Señor. Tú eres todo, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. Te adoramos, Dios. Si te tenemos a ti, Señor,
Lo tenemos todo, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo, en honor a ti. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, eres otra corona, eres la persona más importante para mí. Más importante para mí. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. En honor a ti, oh, rendimos nuestra corona. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Oh, dígaselo. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Oh, tú eres importante para mí. Oh, Espíritu Santo, tú eres la persona más importante para mí. Oh, más importante para mí. Tú eres todo para mí. Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, estás aquí. Oh, vamos, dile, tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria
importante para mí. Tú eres la persona más importante, Señor. Oh, nos rendimos a ti, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Aleluya. Oh, nos rendimos a ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántos se rinden ante Él? Aleluya, en esta noche. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Oh, rendimos nuestra corona, Padre. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos tu santo nombre, Padre. Aleluya. Oh, thank you, Jesus. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Oh, tú eres grande, tú eres maravilloso, aleluya. ¿Cuánto lo pueden declarar? Aleluya. Oh, tú eres grande, santo eres, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, te adoramos, Señor. Recibe toda gloria, toda honra, Señor, aleluya. Oh, te adoramos, Señor, aleluya. Oh, gloria, 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 aleluya. Oh, santo tú eres. Y como un torbellino del cielo descendió un carro de fuego, y a Elías se llevó. Y como un torbellino del cielo descendió un carro de fuego, y a Elías se llevó. Pueblo de Israel, oh gente de a caballo, así clamaba Eliseo cuando recogía el manto. Pueblo de Israel, oh gente de a caballo, recoge el manto. Y como un torbellino
Dios, Señor. Gracias, Padre. Oh, te adoramos, Santo. Oh, gloria, Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Cuando Salomón estaba edificando el templo, una nube descendía sobre ellos. Cuando Salomón estaba edificando el templo, una nube descendía sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar. La nube de Jehová estaba sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar. La nube de Jehová estaba sobre ellos. Cuando Salomón estaba edificando el templo, una nube descendía sobre ellos. Cuando Salomón estaba edificando el templo,
Señor le continúe bendiciendo. Gloria a Jesús, aleluya, a su nombre, a su nombre. ¿Cuánto quieren como Eliseo? Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, unción de Dios hasta los huesos, gloria a Jesús. Nosotros sabemos la historia de Eliseo, todas las cosas que Eliseo hacía con esa unción de Dios hasta los huesos, gloria a Jesús. Eso está al alcance de cada uno de nosotros, gloria a Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscarla y al igual que Eliseo, convencer al Señor de que nos dé esa doble porción, gloria a Jesús. Y decir como dijo Jabe, gloria a Jesús, si tú me bendices, ensancha mi territorio para que el corazón no se me vaya a dañar, gloria a Jesús, no se me vaya a corromper. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer realmente es, como decía la primera canción, tener a Dios, porque si tenemos a Dios lo tenemos todo, absolutamente todo, gloria a Jesús. Y a veces nosotros nos preocupamos por buscar ciertas cosas, algunas veces nosotros nos preocupamos por las añadiduras, gloria a Jesús. Pero cuando nosotros tenemos a Dios lo tenemos todo, porque Dios pone en nosotros la gracia que es necesaria para lograr las cosas que hay aquí en esta tierra, gloria a Jesús. Y cuando Dios obra a nuestro favor, el hombre no puede detener las maravillas de nuestro Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es serle fiel a Dios, porque Él dice en su palabra que si en lo poco tú me eres fiel, en lo mucho te pondré, gloria a Jesús. Pero nosotros lo que no podemos hacer es que cuando Dios nos pone, entonces serle infiel, porque ahí hay problemas, gloria a Jesús. Eso es una relación que nosotros tenemos que mantener, gloria a Jesús. Y muchas veces nosotros decimos cosas y no las cumplimos y vamos y le pedimos a Dios y pensamos que estamos negociando. Cometí el error hoy, perdóname, dame aquello. Y muchas veces nosotros estamos afanados en cosas que no son necesarias, gloria a Jesús. O muchas veces queremos negociar con el Señor y eso no es correcto, gloria a Jesús. Nuestra responsabilidad es servirle a Dios y servirle con un corazón limpio, con un corazón puro, gloria a Jesús, y serle fiel porque Él sabe de qué nosotros tenemos necesidades, gloria a Jesús, y antes de que nosotros la planteemos, ya Él sabe cómo solucionarla, gloria a Jesús. Hermanos, Dios está en este lugar, gloria a Jesús, y cuando Él está en un lugar, Él se manifiesta, Él hace milagros, Él hace cosas. Anteriormente los enfermos se movían y nosotros lo vemos en el paralítico, gloria a Jesús. Ellos estaban pendientes a que un ángel les removiera las aguas y solamente el primero que cayera cuando esa agua era removida era sano, gloria a Jesús. En esta noche las aguas se mueven, el Señor remueve las aguas, gloria a Jesús, y todos tenemos acceso a llevarnos el milagro, gloria a Jesús. Todos tenemos la libertad de llevarnos ese milagro, gloria al Señor. No es solamente para una persona, es para todos aquellos que creen y todos aquellos que están dispuestos a llevárselo, gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor, gloria a Jesús, aleluya. Vamos ahora a orar por las ofrendas, gloria a Jesús, una parte sumamente importante, porque cuando podemos ofrendar es porque el Señor nos ha dado, gloria a Jesús, es porque Él ha permitido que a nuestras manos lleguen las bendiciones y qué bueno poder compartir con el Señor de esas cosas que Él nos da, de esas cosas que Él provee a nuestra vida, gloria a Jesús. Vamos a llamar por aquí a la hermana Giovanni Fría, gloria a Jesús, que es la encargada de orar por las ofrendas. Hay poder en Jesús. Dios le bendiga, iglesia. Señor Jesús, en este momento, Padre, te damos gracias, Padre Celestial, porque estamos aquí en tu casa, Señor Jesús, donde hemos venido, Señor, a darte toda la honra, la gloria, alabanza, adoración, Señor, que solamente tú mereces, Padre. En este momento oramos, Padre de la gloria, por estas ofrendas y estos diezmos que van a ser colectados, Señor, para seguir ensanchando tu obra, poderoso Rey. Señor Jesús, bendícenos grandemente, síguenos bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor Jesús, que estamos aquí en esta noche, y a los hermanos que por una u otra razón no pueden estar aquí, bendícelo igual, bendice estas ofrendas y estos diezmos que van a ser colectados en este momento, bendice las personas, Señor, que podemos ofrendar, y también de igual manera, Señor, bendice a aquellos que no pueden ofrendarte, Padre Santo, los que no tengan el dinero en efectivo, que no tengan dinero para ofrendarte, Señor, que por lo menos te traigan un corazón agradecido, Señor Jesús, un corazón limpio y puro como tú quieres, Padre de la gloria. Todo eso te lo pedimos, mi buen Jesús, en el nombre de ti, mi buen Señor. Amén. Gloria a Jesús, con alegría depositamos nuestras ofrendas mientras el coro canta la adoración. Gloria a Jesús.
¿Por qué buscar de entre los muertos al que vive? Si yo lo llevo dentro de mi corazón. ¿Por qué buscar de entre los muertos al que vive? Si yo lo llevo dentro de mi corazón. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Cristo vive. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Mi Cristo vive. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Si yo lo llevo dentro de mi corazón. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Si yo lo llevo dentro de mi corazón. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Mi Cristo vive. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Mi Cristo vive. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Mi Cristo vive. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Mi Cristo vive. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Mi Cristo vive. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Cristo vive. Ni la muerte ni la tumba lo pudieron detener. Ni la muerte ni la tumba lo pudieron detener. Ni la muerte ni la tumba lo pudieron detener. Ni la muerte ni la tumba lo pudieron detener. Está muerto, no. Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, no. Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, no. Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, no. Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, no. Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, no. Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, no. Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, no. Él está vivo. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Mi Cristo vive. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Mi Cristo vive. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Mi Cristo vive. 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 Gloria a Jesús, a su nombre, a su nombre. Nuestro Cristo está vivo, gloria a Jesús. Él no está muerto, gloria a Jesús. Y gracias a Él nosotros vivimos, gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor, gloria a Jesús. Y si ni siquiera la muerte pudo detenerlo, ya usted sabe que su situación, su circunstancia, no va a detener el poder del Dios al que usted y yo le servimos, gloria a Jesús. Solamente es confiar en que vamos a ver el milagro, no en el momento en el que yo quiero verlo, sino en el momento en el que el Señor quiere manifestar su gloria, aleluya. Porque muchas veces, si no lo hace en el momento que yo quiero, entonces ya yo no lo quiero. Entonces nosotros tenemos que saber esperar, gloria a Jesús. Nosotros tenemos que ser pacientes, porque las cosas ocurren en el tiempo de Dios, no en el tiempo en el que usted y yo queremos que ocurran, porque los planes de Él son mejores que los nuestros, gloria a Jesús. Yo me gozo en el Señor porque a diario nosotros podemos ver la mano de Dios obrando, gloria a Jesús. Y como diría el pastor, no es una noche de testimonio hoy viernes, pero usted y yo podemos ver la mano de Dios obrando a cada segundo, gloria a Jesús, porque usted está sentado ahí y la mano del Señor está obrando, gloria a Jesús. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos tomar en cuenta esas maravillas que Dios hace, gloria a Jesús, y nosotros estamos enfocados en otras cosas, y Dios manifestando su gloria, y nosotros orando, Señor, queremos ver tu gloria manifestada, pero la gloria de Dios se manifiesta en cada segundo de su vida. Grabe eso en su mente. Y cuando Satanás quiera venir muchas veces a tribularnos, muchas veces a decirnos cosas, nosotros tenemos que declararle y recordarle a Satanás que nosotros somos un milagro vivo, de que la mano del Señor está a nuestro favor a cada segundo, gloria a Jesús. Y que mis circunstancias, mis problemas tienen una fecha de caducidad, gloria a Jesús. Que no es cuando yo quiera, no es cuando Él quiera, sino que el que me creó sabe en el momento en el que Él se va a manifestar y en el que Él va a hacer las cosas. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Hasta aquí esta parte, gloria a Jesús. Y vamos a recibir por aquí a nuestro amado pastor, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Le bendiga, pastor.
Gloria al Señor. Dios bendiga a tu hermana Ruth. Dios la bendiga más. Pueden tomar asiento un momentito. Gloria al Señor. Queremos en esta hermosa noche darle gracias a Dios por el pastor Mena, ¿verdad? Gloria al Señor por su hijo José también Mena, que están con nosotros. Aleluya. Él es el padre de Juan Mena. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad? La familia Mena. Aleluya. Dios es maravilloso. Usted sabe que Dios tiene propósito con la familia. Yo lo dije en serio. Yo dije, Dios tiene propósito con la familia. Por eso Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es decir, que si todavía falta en alguno de sus casas, siga orando. Siga orando y usted va a ver el resultado. Amén. Mis amados, queremos recordarles que mañana vamos a tener nuestra actividad aquí mismo a las 6 de la tarde. Amén. Vamos a gozarnos en el Señor. El domingo no vamos a tener escuela bíblica, pero queremos recordarles que el culto comienza a las 11. No las 11:15 ni las 11:20, 11. El martes 24 no tenemos servicio. Amén. Y el viernes 27 tenemos servicio misionero y servicio dirigido por los caballeros. El martes 31 tenemos el servicio de fin de año. Ese servicio comienza a las 10 p.m. Así que después que usted cenó, amén, viene a compartir con nosotros aquí en la casa de Dios. Amén. A su nombre. Póngase de pie, mis amados, para que escuchemos palabra de Dios en esta hermosa noche. Para mí es un placer entregar este micrófono al siervo de Dios, nuestro hermano evangelista José Quintana. Santo, qué lindo el Señor. Así mismo de pie busca por ahí en la palabra, en el libro de Génesis. Santo, poderoso eres mi Dios. Santo y maravilloso eres mi Dios. Génesis 7. La palabra es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Padre amado, en este día, Señor, te damos gracias. Porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios real. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, mi Dios. Te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor. Auxíliame, necesito tu ayuda, amantísimo Dios. Para que este pueblo pueda recibir, Señor, lo que tú quieres darle, amantísimo Dios. Pero si en algún momento, Señor, quiero hablar una palabra, Señor, de parte mía, Señor, que pueda estropear una vida, Señor. Te pido, Señor, que cierre mi boca, Padre, hasta que salga la iglesia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Santo eres mi Dios. Había hace aproximadamente un año y unos cuantos meses en Puerto Rico pasó un huracán en el cual derrumbó muchas casas, hizo una gran catástrofe, murieron mucha gente, perecieron aproximadamente de 2.000 a 2.500 personas. Y fue algo bien triste porque nosotros estábamos fuera de ahí
y teníamos muchos familiares en la cual sabíamos que iban a escasear tanto de alimento como de agua, como de energía eléctrica, muchos servicios. Eso a nosotros nos dolió tanto y nos afectó tanto que mi esposa lloraba todos los días. Y eso a mí me entristecía verla llorar a ella por esta situación. Nosotros los hombres somos un poquito más fuertes, pero no se me quitaba eso de la mente, la necesidad que estuvieran pasando mis seres queridos y aquellas personas que no conocía. Fue algo en el cual me movió a hacerle una colecta, tanto de alimento como de ropa, y sentí un apoyo inmenso de todas las personas. Logramos hacer eso, pero la recuperación de Puerto Rico se demoró demasiado. Mucha gente murió en la trayectoria de esta recuperación. Aquí en esta palabra podemos ver que estas personas están viendo que algo va a acontecer. Moisés es advertido por Dios. Dios le habla y este hombre presta atención. Porque si hay algo que Dios le agrada es una persona justa. La Biblia dice que Dios le habla a este hombre y le da unas instrucciones para que este hombre pueda no tan solo salvarse él, sino salvar su familia. Pero la Biblia relata que el único hombre justo era él. Quiere decir que tú puedes cuidar de los tuyos si eres un hombre justo. Dios tiene cuidado de tus hijos, Dios tiene cuidado de tu familia si tú eres un hombre justo. La Biblia relata que este hombre, Noé, comenzó a construir este gran arca en el cual estuvo allí. A lo mejor mucha gente se burlaba, mucha gente decía, pero este hombre está loco. Aquí realmente nunca hemos visto realmente algo que llueva, caiga agua, porque para aquel tiempo no llovía. Aquel tiempo lo que rociaba la planta era el rocío, lo que se levantaba de la tierra, el vapor de la tierra. No llovía en aquel tiempo. Entonces esta gente decía, ¿para qué realmente este hombre está haciendo un arca? Van a haber momentos en el cual tú y yo vamos a estar haciendo trabajo para la obra de Dios que van a haber mucha gente que se van a burlar. Mientras este hombre está construyendo esta enorme arca, nos daremos cuenta que realmente el tamaño de esto, dicen los arqueólogos y dicen aquellos estudiadores, dice que más o menos tenía la medida de un estadio de fútbol. Era algo inmenso. Pero el mejor ingeniero arqueólogo lo tenía, que era Jesucristo. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia relata realmente que este hombre comienza a construir esto. Este hombre, con todo su ánimo, con todo su tiempo, todo su esfuerzo, comienza a construir esto. Tan pronto lo termina, comienza a llamar por pareja a los animales. Si hay algo que Dios ha querido siempre en nuestra vida realmente es que nosotros entendamos que Él ha hecho el hombre y la mujer para constituir una pareja. Él ha hecho el hombre y la mujer para constituir una pareja. Dice que las entró de pareja en pareja. Esta arca tenía 3 pisos. Esta arca en el cual Dios
le habló a este hombre siendo tan obediente. Y dice, espérate, algo va a acontecer aquí. Aquí nunca ha llovido, aquí nunca ha visto realmente algo que pueda levantar este gran arca del suelo, pueda levantarlo. Pero este hombre le creyó a Dios. Este hombre dijo, espérate, yo sé realmente que lo que Dios me está hablando, algo debe acontecer. Porque si hay algo que nosotros debemos entender, que Dios nos advierte. Dios nos llama la atención. Y muchas veces conocemos la verdad y no queremos advertir al hermano. Muchas veces sabemos realmente qué es lo que va a acontecer y no queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Este hombre realmente allí en este lugar, yo me imagino que todos estos animales estaban al servicio de él. Porque para tú hacer un arca de este tamaño, sin ningún tipo de maquinaria, sin ningún tipo de ayuda, Dios puso en la disposición de él estos animales. La Biblia relata realmente que este arca tenía una ventana en la parte de arriba y una puerta al lado. Esta puerta realmente podemos ver que tipifica a Jesucristo. Esta puerta tipifica a Jesucristo. Esta persona no sabía realmente lo que Noé estaba haciendo, pero estaba advirtiendo de lo que venía e iba a acontecer. Noé entra con su familia. Y yo digo, ¿qué alimento puede realmente durar tantos tiempos guardado? Sin nevera, sin refrigeración. Pero Dios preserva lo que tú necesitas. Dios preserva lo que tú necesitas. La Biblia relata realmente que este hombre entra a la barca, al arca, entra a la arca, entra a esa inmensa nave en la cual la Biblia dice que la puerta él no la tuvo que cerrar, porque la puerta la cerró Dios. La puerta la cerró Dios. Y una puerta de Dios que se cierra en tu vida, nada la puede abrir. Por eso tienes que estar atento realmente mientras la puerta está abierta. Mientras la puerta está abierta, tú tienes oportunidad. Mientras la puerta está abierta, tu familia tiene oportunidad. Mientras la puerta está abierta, tenemos oportunidad de ver al Padre. Pero si la puerta se cierra, no te vistas que no va. El juicio de Dios estaba sobre la tierra porque la maldad del hombre se había esparcido por toda la tierra. Si nos ponemos a ver los tiempos, casi estamos en esos tiempos. Casi estamos en esos tiempos. La maldad del hombre va de mayor a mayor, de peor en peor. Y todo está aconteciendo. Pero el arca tiene la puerta abierta. Si el arca tiene la puerta abierta, a ti y a mí nos toca un trabajo que hacer. Es predicar el evangelio de Cristo para que nadie se quede fuera del arca. Es nuestra responsabilidad. No solamente no es la responsabilidad del pastor, sino la responsabilidad tuya y mía. De esas bancas verlas llenas. Hay una gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. El Señor le dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura.
a toda persona que desconoce quién es Jesucristo. Vayan y lleven el mensaje de salvación. Vayan y expresen el mensaje que lo pueden llevar a la vida eterna, al gozo eterno. No permitan que el mundo se pierda teniendo la verdad. Esta tormenta empieza a moverlo todo. Yo me imaginaba y me trasladaba mientras leía. Mis padres estaban allá, ellos viven aquí, pero en ese momento estaban allá en el tiempo de ese huracán. Decía, yo nunca había visto algo igual. Esto impactó mi vida, yo nunca había visto algo igual. Hay cosas que realmente nuestros ojos realmente a lo mejor no lo han visto, pero podemos advertir a alguien. Podemos advertir a alguien. Esta arca de 3 pisos, la Biblia relata realmente que su familia estaba seguro. No le faltó el pan, no le faltó nada. Pero ellos sí sabían algo. Quien tenía realmente el control de esta barca era Jesucristo. La Biblia relata de esta barca que no tenía timón. Esta arca no tenía timón y muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿con qué rumbo iba? Porque lo que pasa es que si le pone un timón nosotros realmente le dañamos realmente el viaje de Jesucristo a donde nos quiere llevar. Y los viajes de Dios nosotros no los podemos controlar. Los viajes de Dios los controla solamente Dios. Porque Él sabe a qué dirección y a qué lugar tú tienes que ir. Por eso hay cargas que muchas veces se hacen pesadas porque no has querido soltársela a Dios. Hay cargas que a veces dices yo no puedo más. Yo me siento ya que no sé, estoy por soltarlo todo realmente. El Señor dice, echar la carga sobre mí, yo los haré descansar. Muchas veces cargas que no quieres soltarla. Muchas veces hay realmente maletas y bultos realmente encima de ti que mientras tú te sientas no las quieres soltar. No las quieres soltar. Pero este hombre Noé, yo me podré imaginar esta persona diciendo, ¿dónde estarán aquellos amigos que se quedaron? ¿Qué habrá pasado con ellos? Él sabía lo que pasó con ellos. El Señor le dijo que iba a arrancar de la tierra todo lo que respiraba. Dios iba a acabar con todo, porque realmente si hay algo que a Dios le molesta es que el hombre abuse de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La Biblia dice que estando ya sobre las aguas por mucho tiempo, Noé abre la ventana que está en la parte de arriba. Esta ventana, yo puedo decir que esta ventana es Jesucristo. La Biblia dice que Él la abrió y soltó un cuervo, la cual este cuervo fue y regresó. Quiere decir que no consiguió nada en donde posar sus pies. Pero en otra ocasión vuelve y lo suelta. Y el cuervo no regresó para atrás. El cuervo solamente tiene muy pocas cualidades. Este cuervo solamente se alimenta de carne muerta. De carne muerta. Por eso cuando tú envíes un mensaje, envíalo con gente viva.
con gente que tenga viva para que cuando llegue el mensaje haga el efecto. Y no comiencen a crear muerte y bochinche y cosas de problemática. Por eso tienes que estar seguro a quién tú has enviado un mensaje. O con quién tú quieres recibir un mensaje. La Biblia dice que este cuervo no regresó. Pero qué lindo que este hombre tenía una paloma. El animal más manso que la Biblia registra. El animal realmente que la Biblia registra que el Espíritu Santo descendió como paloma. No es que era una paloma. No era una paloma, pero pone el ejemplo porque la paloma es mansa. Como paloma. Y soltó la paloma y la paloma fue y regresó para atrás. Pero la segunda vez lo soltó. Y cuando la soltó, regresó con una hoja de olivo en su boca. ¿Por qué con una hoja de olivo en su boca? Porque el olivo representa paz. Lo que la paloma estaba diciendo a través del Espíritu Santo, yo he traído paz a la tierra. Yo he traído paz a la tierra. Ya es momento de que el arca se detenga porque ya la paz de mi Padre ya está en la tierra. Es momento en el que tú puedes descender porque la paz ya está en la tierra. Ya la paz está en la tierra. Aquello que contaminó mi tierra ya está exterminado. Aquello que le hacía daño a mi tierra ya se ha limpiado. Ya no queda nada. Ya estaba todo ready para comenzar a darle vida. Llegó con esa hoja de olivo que representaba la paz. Y nosotros como hijos de Dios, lo más que debemos anhelar en nuestra alma es la paz. Hay personas que de hoy en día no tienen paz en su vida. Hay personas de hoy en día, sin número de personas realmente, que una u otra situaciones le quitan la paz. Puede ser problemas familiares, puede ser el deseo de tener cosas económicas, puede ser realmente el deseo de tener muchos miembros, el deseo de tener una iglesia grande. Tantas cosas te pueden quitar la paz que no tiene necesidad. Este hombre estaba en un arca allí sin saber qué estaba aconteciendo afuera. Pero si él sabía algo, que el Dios que le dijo, entra al arca, era el mismo Dios que le va a decir, desciende del arca. Era el mismo Dios que le iba a decir, es tiempo de que descienda. La Biblia dice que este hombre esperó unos días, abrió la ventana y descendió con su familia. Y lo primero que hizo fue prender un altar y darle agradecimiento a Dios. Cuando tú recibes una bendición en tu vida, lo primero que debes hacer es darle gracias a Dios. Lo primero que debes hacer es hacer un altar en tu casa y postrarte y decirle, Señor, gracias porque mi familia está bien. Gracias porque hoy tuve los alimentos que pude ingerir en mi casa. Gracias porque tengo un empleo. Gracias porque mis hijos están saludables. Gracias, porque en mi casa y yo le serviremos a Jehová. Que mucho nos cuesta como persona ser agradecido con Dios. Una persona agradecida en todo tiempo adora al Señor. Tu adoración no puede constar con lo que está aconteciendo en el momento. Tu adoración tiene que estar constantemente dentro de ti. Porque tu agradecimiento no es tu hermano ni tu amigo. Tu agradecimiento viene de parte de Dios. Hay arca realmente detenida en un lugar y muchas veces por falta de valentía, por falta de seguridad, no quieren abrir el ventanal.
No quieren abrir el ventanal. Cuando realmente Dios le está diciendo, abre el ventanal y suelta la paloma. Abre el ventanal y vete a descubrir realmente si las aguas han bajado, si el problema ya no está. Abre el ventanal y vete a descubrir lo que está pasando afuera. Y nos quedamos realmente dentro del arca. Si te quedas dentro del arca, Dios te va a llamar a cuenta porque realmente estás siendo desobediente con lo que Dios te ha mandado hacer. Hay gente que me dice, pero yo no sé, no tengo la valentía de hablarle a alguien. No tengo cómo yo expresarle a alguien lo que realmente está aconteciendo. Me pueden decir fanático, me pueden decir este hombre está loco. Como muchas veces pensaron de Noé, pero van a haber muchas personas que van a creer. Yo soy producto de eso, de una palabra que Dios dio a través de una persona. No calle, no cierre tu boca. Porque como aquella persona me dice en la ferretería, me dice, Dios te ama. Tú le puedes decir a otra persona, Cristo te ama. Cristo te ama. Es tiempo de que aprenda a abrirle esa ventana de temor, esa ventana que muchas veces de complejo, esa ventana realmente de muchas veces de separación hacia la gente. Es tiempo de abrirle esa ventana. Para que realmente cuando esa barca llegue realmente a ese lugar, tú puedas ser realmente el guía que la pueda llevar a entrar a la puerta. Esa puerta está esperando por ese mundo que se pierde. ¿Qué estamos haciendo? El mundo te vela. El mundo te observa. Tu manera de comportarse, tu manera de hablar. El mundo te está observando. ¿O tú crees que el mundo no observaba a este hombre? Claro que sí. Por eso ellos decían, este hombre está loco. Que construyendo un arca, ¿para qué? El mundo sabe realmente lo que tú estás haciendo para Dios. El mundo sabe, pero en un momento dado, esos ojos realmente que son lámparas, van a ver realmente más allá de lo que realmente ellos sin Cristo no pueden hacer. Sembremos la semilla para que realmente la tormenta llegue y las aguas se levanten. Esas personas puedan estar dentro de la barca. Puedan ser partícipe de la barca. Debemos comprometernos. Esto es un mandato de parte de Dios. Dios le dijo, id y predicar el evangelio, no a tu amigo, no a tu hermano, sino a toda persona. A toda persona. Porque si un plan Dios quiere es salvar a todo el mundo. Vamos a estar puestos de pie. Qué lindo el Señor. Santo eres mi Dios. Padre amado, en este día, Señor, sabemos que tú estás aquí. Yo sé, Señor, que tú has hablado a muchos corazones como hablaste a mi vida. Debemos abrir nuestros labios y no para murmurar, sino para predicar tu palabra. Debemos ser hacedores de ella, Señor. Debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A lo mejor tú no puedes llegar a México, pero déjame decirte, tu hermana puede llevar en un momento dado de vacaciones y puede llevar el evangelio allá. Tú no puedes ir a Honduras, pero otra persona puede ir a Honduras. Señor, bendice tu casa, bendice cada persona. Que ellos entiendan, Señor, que la mayor palabra, la mayor unción es tu palabra. La Biblia dice que los dones van a pasar y lo único que va a permanecer es el amor de Dios. Procura tener lo eterno
y no por lo que va a perecer. Ayuda a tu pueblo, Señor. Que entendamos que, Señor, tú estás a la puerta y llamará cuenta a aquellas personas que han escuchado tu voz, han escuchado tu mensaje y han querido retenerlas para ellos. Ponle voz de alerta a que vayan a llevar el Evangelio de Jesucristo. A que cuando la ventana se abra sea con un propósito de llevar tu palabra. Y no tan solo de llevarlo, sino de traer una hoja de olivo aquí a tu casa y decir, la paz de Dios ha provocado que yo traiga a alguien aquí a la casa de Dios. Gracias, mi Dios, gracias. Si hay alguien que quiere la oración, yo quiero orar por usted. Qué lindo eres, mi Dios. Yo quiero orar por usted. Santo y maravilloso eres, mi Dios. En el nombre de Jesús. Dios. Dios le bendiga, mis amados. Dios bendiga el predicador José Quintana. Dios bendiga su palabra. Amén. Una palabra de exhortación al pueblo de Dios. Para mañana, nuestra hermana Giovanni Bersán va a tener la dirección. La hermana Elvita Cotorreal va a tener la lectura, devocional el grupo de adoración. Ora por la ofrenda ante la hermana Ninosca. Amén. El coro de ofrenda, grupo de adoración. Vamos a orar para ser despedido. Eterno Dios que estás en los cielos. Padre, te adoramos, Jehová, te bendecimos, te damos la gloria